Clara Valcárcel, nueva presidenta y accionista de control de Valcárcel Patrimonio Industrial, posee una fortuna superior a los 1.000 millones de euros. Clara, no puede ser. Mi esposa tiene una fortuna de más de 1.000 millones. Quita a Clara de la lista, ordenó Álvaro. No entiende de negocios y no pienso explicarle a quién debe saludar. Minutos después, todos en la Gala de Madrid lo miraban. Las pantallas mostraban a Clara entrando en la Bolsa de Madrid entre flashes. Bajo su rostro apareció una frase que le vació la copa de la mano. Nueva presidenta y accionista de control de Valcárcel Patrimonio Industrial. Más de 500 millones de euros. El presentador añadió algo peor. Varios terrenos recuperados por Clara garantizaban deudas del Grupo Montalvo. El teléfono de Álvaro vibró dentro del bolsillo. En la pantalla apareció una convocatoria interna. Consejo extraordinario. Convoca a Ernesto Montalvo. Mañana, 8. Asistencia obligatoria. El mensaje había sido enviado antes de que el presentador terminara de hablar. ¿Cómo podía don Ernesto haber preparado aquella reunión tan rápido? ¿Y qué sabía que su propio hijo todavía ignoraba? Antes de seguir, ponte en el lugar de Clara. Si quien compartió tu vida te tratara como si no valieras nada, ¿le contarías la verdad o dejarías que la descubriera delante de todos? Suscríbete a Alma de Corazón y dime qué habrías hecho tú. Álvaro salió de la gala. En el coche buscó el nombre de Clara. Encontró varias resoluciones y la fotografía de un almacén de Coslada, cuyo código catastral coincidía con el de un informe interno marcado en rojo. Al llegar al piso de Salamanca, la mesa seguía puesta para dos. La cera cubría el mantel y el plato de Clara estaba intacto. Ella, aún con el traje azul de la televisión, recogía la cena fría. ¿Por qué me lo ocultaste? Clara dejó un tenedor en el fregadero. Te dije que hoy tenía una vista importante. ¿No dijiste que ibas a convertirte en millonaria? Ella levantó la mirada. También te dije que Montalvo usaba activos ajenos. Me respondiste que dejara los asuntos serios en manos de quienes entendían. Álvaro abrió el informe. 3 sociedades estaban vinculadas a don Ernesto. Junto al frutero vio una invitación de la Bolsa de Madrid. En el reverso, Clara había escrito: para papá. Hoy recuperamos el nombre. El teléfono vibró. Trae a tu mujer mañana, dijo don Ernesto. Y no le enseñes nada. Clara guardó la tarjeta y se dirigió al dormitorio. Álvaro miró el informe. Su padre conocía aquellos terrenos. Había preparado la reunión con antelación y acababa de pedirle que ocultara información a Clara. Entonces entendió que Clara no era la única que llevaba años guardando un secreto. A la mañana siguiente, Clara llegó al almacén de Coslada antes de que amaneciera por completo. El cielo tenía ese gris sucio de Madrid que parece quedarse pegado a las fachadas, y en la puerta ya esperaban varios trabajadores con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Nadie la recibió con aplausos. Un hombre de pelo blanco, con el casco bajo el brazo, se adelantó cuando ella cruzó la verja. Dicen que ahora usted es millonaria, dijo, pero aquí no sabemos si cobraremos el viernes. Clara sostuvo su mirada. Había pasado la noche sin dormir, leyendo informes que hasta el día anterior solo eran cifras. Allí, delante de aquellas caras, cada número tenía una familia detrás. Lo sabrán hoy, respondió. Dentro, la oficina olía a café recalentado y humedad. Sobre la mesa había 3 nóminas impresas, una factura de electricidad vencida y una carta del banco. La línea de crédito quedaba suspendida hasta aclarar una inspección medioambiental abierta esa misma mañana. Clara leyó la carta 2 veces. No tembló, pero dobló el papel con demasiado cuidado. Luego miró por la ventana. Una mujer se ajustaba los guantes antes de subir a una carretilla, mientras otro trabajador calculaba algo en una libreta pequeña. Irene Beltrán la llamó en ese momento. Le explicó que el bloqueo podía durar semanas. El dinero reconocido por el tribunal todavía no estaba disponible, y Valcárcel, aunque valía cientos de millones sobre el papel, apenas tenía liquidez para 4 días. Clara abrió la agenda de clientes. Necesito hablar con los 2 arrendatarios más grandes antes del mediodía. El primero aceptó reunirse en una cafetería junto al AM40. Clara llevó los contratos marcados con notas adhesivas y propuso congelar el alquiler durante 3 años a cambio de un pago anticipado. El hombre dudó.
Miró las noticias en su teléfono y preguntó si aquello era una maniobra desesperada. El arrendatario volvió a mirar el contrato y, finalmente, firmó el acuerdo de pago anticipado. El segundo cliente no quiso escucharla. Había recibido un informe de riesgos que desaconsejaba cualquier pago a Valcárcel. El documento llevaba el sello de una consultora vinculada al grupo Montalvo. Clara guardó el papel sin comentar nada. De vuelta en Coslada, recorrió la nave con el encargado. El ruido de las carretillas se mezclaba con golpes metálicos y voces cortas. En una zona casi vacía, detrás de unas estanterías nuevas, vio la huella rectangular que había dejado una máquina pesada sobre el hormigón. Junto a 4 pernos cortados quedaba una pequeña base metálica, casi cubierta por el polvo. Clara se agachó y limpió la superficie con la manga. Debajo apareció un número de serie grabado directamente en el metal. Val 17A403. El encargado explicó que allí había funcionado una prensa industrial antes de la liquidación. Clara fotografió el número y pidió a Irene que revisara los inventarios antiguos. El registro confirmaba que aquella prensa figuraba como destruida y que la aseguradora había pagado una indemnización por su pérdida. Esa noche, Álvaro reconoció el número de serie, no porque recordara físicamente la máquina, sino porque el mismo código aparecía en el inventario de compra de un centro logístico de Montalvo en Alcalá de Henares. Su rostro perdió color. Yo firmé ese inventario, admitió. Clara no dijo nada, solo dejó el teléfono entre los dos. En la pantalla aparecían, uno junto al otro, el número de serie grabado en Coslada y el inventario de Alcalá firmado por Álvaro. Clara no apartó la vista del teléfono. El código de la máquina seguía iluminado entre los dos, junto a la fecha del informe firmado por Álvaro. Él acercó el móvil, amplió la imagen y leyó su propia firma como si perteneciera a otro hombre. ¿Comprobaste alguna vez lo que estabas firmando?, preguntó Clara. Álvaro tardó demasiado en responder. El expediente venía revisado por el departamento jurídico. No te he preguntado quién lo revisó. Clara abrió la carpeta que había traído de Coslada y puso sobre la mesa una copia del informe. La última página tenía la firma de Álvaro. 2 líneas más arriba, la fecha de entrada del equipo aparecía corregida con una tinta más oscura. Yo no hice esa modificación, pero tu firma la convirtió en verdad. Clara retiró el plato frío de la noche anterior y lo dejó en el fregadero. No levantó la voz. Eso hizo que Álvaro sintiera el golpe con mayor claridad. A primera hora, don Ernesto lo citó en su despacho de Azataca. Sobre la mesa había otro informe ya preparado que declaraba que las máquinas habían estado bajo control operativo de Montalvo durante años. Firma aquí, dijo su padre. Es una formalidad para proteger a la empresa. Álvaro leyó cada página. Se negó a confirmar la propiedad, pero firmó el apartado de continuidad operativa, convencido de que así protegía los puestos de trabajo sin perjudicar a Clara. Don Ernesto cerró la carpeta. Siempre acabas entendiendo qué debes conservar. Horas después, Clara recibió la llamada del banco. La firma de Álvaro no demostraba que Montalvo fuera propietario de las máquinas, pero sí convertía el expediente en una disputa respaldada por 2 versiones empresariales. Para la entidad, aquello bastaba para dejar de considerar los activos de Valcárcel como una garantía segura. Elevó las garantías exigidas y el segundo arrendatario retiró cualquier posibilidad de pago anticipado. Clara escuchó con el bolígrafo detenido sobre una nómina. Cuando Álvaro llegó a Coslada para explicarse, ella estaba colocando cajas de documentos sobre una carretilla. Solo firmé la parte operativa, y ellos usaron exactamente esa parte contra mí. Intentaba evitar un daño mayor. Clara cerró una caja y pegó una etiqueta con la fecha. Siempre hay un daño que te parece más importante que el mío. No le pidió que se marchara. Trasladó todos los expedientes al despacho improvisado del almacén y dejó de utilizar la impresora, el correo y la red del piso de Salamanca. Aquella tarde, Álvaro contrató a un técnico independiente. Revisaron el router, el servidor doméstico y una cuenta de copia de seguridad instalada cuando el piso había sido acondicionado por Montalvo. El técnico giró la pantalla.
Alguien amplió los permisos hace 18 meses. Desde entonces, cada documento escaneado aquí se copia también en un servidor externo. La dirección pertenecía a una empresa de seguridad vinculada al grupo de su padre. El primer acceso coincidía con la semana en que Clara había solicitado antiguos asientos del registro mercantil. Álvaro la llamó 3 veces. No contestó. Cuando regresó al piso, encontró a Clara junto a la puerta, con 2 maletas y una caja de cartón. Dentro llevaba la invitación de la bolsa, un cuaderno y los contratos que aún no había trasladado. Sobre la consola dejó las llaves. Clara, yo no sabía nada. Ella lo miró sin dureza, pero también sin refugio. Ese ha sido siempre el problema. Nunca sabías nada porque nunca necesitabas saberlo. Cogió las maletas y salió. Él no intentó detenerla. Solo después vio que, bajo las llaves, Clara había dejado una copia del registro de accesos. En el margen había rodeado una fecha. Era anterior a la primera demanda judicial. Don Ernesto no había empezado a vigilarla cuando apareció en televisión. Llevaba mucho más tiempo preparándose para lo que Clara pudiera encontrar. La primera noche en Coslada, Clara durmió menos de 2 horas en una silla plegable, con el abrigo doblado bajo la cabeza y el ruido de los camiones entrando por la puerta lateral. Al amanecer, la cafetera dejó de funcionar y tuvo que calentar agua en un cazo pequeño sobre una placa portátil. Fue entonces cuando oyó voces en el patio. Más de 20 trabajadores esperaban junto a la nave. Algunos llevaban todavía el mono azul de trabajo, otros sostenían el móvil con una noticia abierta. El titular decía que la nueva propietaria pensaba vender los terrenos a un fondo extranjero y cerrar el almacén antes de final de año. El encargado de pelo blanco, Mateo, dejó el periódico impreso sobre la mesa del despacho. Su padre ya nos dejó sin nada una vez dijo. ¿Va a hacer usted lo mismo? Clara notó cómo se le tensaban los dedos alrededor de la taza. No respondió de inmediato. Abrió el cajón donde había guardado los últimos extractos bancarios, sacó las nóminas pendientes y bajó con ellos al patio. No voy a pedirles que confíen en mí por mi apellido, dijo. Voy a enseñarles lo que hay. Extendió sobre una mesa de embalaje el saldo disponible, los contratos vigentes y el anticipo conseguido el día anterior. Explicó que el dinero alcanzaba para pagar los salarios, pero no para mantener su sueldo, alquilar una oficina en Serrano y cubrir al mismo tiempo las reparaciones urgentes. Sacó un bolígrafo, tachó su remuneración del presupuesto y firmó debajo. Durante los próximos meses cobraré el mínimo, y este almacén no se venderá en 3 años. Nadie aplaudió, pero una mujer que manejaba una carretilla se acercó para mirar las cifras. Después lo hicieron otros. Mateo permaneció al fondo, con los brazos cruzados. A media mañana, Clara ordenó que se ejecutaran primero las transferencias de nómina. Irene la llamó para recordarle que los honorarios legales vencían esa semana. Lo sé, respondió Clara, pero ellos llevan más tiempo esperando. Antes del mediodía, los primeros trabajadores recibieron el aviso del banco en sus teléfonos. La tensión no desapareció, pero cambió de forma. Alguien volvió a encender la radio. Otro dejó una bolsa de bollos junto a la cafetera rota sin decir nada. Mateo apareció en el despacho al final de la jornada. Llevaba un cuaderno de tapas negras gastado en las esquinas. Esto era de don Ramón. Clara lo abrió con cuidado. En las páginas había nombres, cantidades y notas escritas por su padre. Anticipos de salarios, facturas pequeñas, ayudas para una operación, una reparación de coche. Junto a varios nombres aparecía la palabra pendiente. Mi padre sabía lo que debía, murmuró Clara. Intentó vender su casa para pagarnos, dijo Mateo. El banco bloqueó la operación antes de que pudiera hacerlo. Clara pasó el dedo por la letra de Ramón. Durante años había imaginado que él murió, creyendo que había abandonado a todos. Aquel cuaderno demostraba que había intentado sostenerlos hasta el final. Mateo sacó entonces un sobre amarillento del interior de su chaqueta. Me pidió que lo guardara si alguien de Montalvo venía a vaciar los despachos. Dentro no había cartas ni contratos, solo un recibo notarial, doblado en 4 partes. Clara lo abrió sobre el cuaderno. En la descripción podía leerse: escritura principal y anexo de garantías total,
17 folios, incluido el folio final de garantías. Clara fue hasta el archivador metálico, sacó el contrato original y comenzó a contar. 1, 2, 3. Al llegar al final, volvió a contar. 16 páginas. Miró el recibo, luego el hueco limpio entre las grapas oxidadas. No faltaba un anexo entero, faltaba el último folio del documento completo, la hoja donde debía figurar la garantía decisiva. Y si alguien había arrancado precisamente la última hoja, era porque lo escrito allí podía destruir algo que todavía seguía en pie. Álvaro llegó a Coslada poco después de las 6. La verja seguía cerrada, y detrás del cristal del despacho vio a Clara dormida sobre la mesa, con la mejilla junto al cuaderno negro de Ramón. La lámpara estaba encendida. A su lado el recibo notarial y las 16 páginas del contrato formaban una línea desigual. No llamó. Esperó en silencio, con las manos frías, hasta que ella abrió los ojos. Clara se incorporó, se recogió el pelo y miró la carpeta que Álvaro llevaba bajo el brazo. ¿Qué has traído? Él dejó sobre la mesa el registro de accesos al sistema del piso de Salamanca y una copia del informe que había firmado en Azca. Mi firma hizo que el banco endureciera tus condiciones, dijo. No importa lo que yo creyera proteger. El daño lo causé yo. Clara pasó una página del registro. Al menos ahora has empezado a leer lo que lleva tu nombre. La primera conexión externa aparecía 18 meses atrás. Irene llegó media hora después con café en vasos de cartón y comparó aquella fecha con las solicitudes enviadas por Clara al registro mercantil. El acceso se había ampliado 9 días después de que ella pidiera por primera vez los antiguos movimientos societarios de Valcárcel. No antes de la boda, no desde el principio. Don Ernesto había empezado a vigilarla cuando comprendió que Clara no había abandonado la búsqueda. Los antiguos asientos mercantiles revelaban también el motivo. Los terrenos de Coslada y Alcalá cerraban el corredor logístico que Montalvo necesitaba para competir por una concesión nacional de distribución. Ramón se había negado a venderlos. Sin esas parcelas, el proyecto de Ernesto quedaba incompleto. Con Valcárcel debilitada, podía obtenerlas por una fracción de su valor. Irene añadió que el informe preliminar de Coslada no había detectado contaminación grave. El almacén podía seguir funcionando. El verdadero daño no procedía del terreno, sino del momento en que alguien había provocado la inspección y utilizado su apertura para sembrar dudas en el banco. La alerta medioambiental había sido una herramienta de presión, no el problema real. Ese detalle cambió el sentido de muchas cosas. Las cenas que Álvaro cancelaba por reuniones convocadas a última hora, los viajes que su padre le imponía, la insistencia en imprimir en casa los documentos familiares. El matrimonio no había nacido como una trampa, pero don Ernesto lo había convertido en una cuando Clara se acercó demasiado a la verdad. El teléfono de Irene vibró. El Consejo de Montalvo estudiaba aportar los almacenes disputados a una socimi. El Consejo de Montalvo estudiaba aportar los almacenes disputados a una socimi, una nueva sociedad inmobiliaria que fragmentaría la titularidad entre varias empresas y convertiría la recuperación de cada activo en un proceso de años, y recuperar cada activo exigiría años. Clara dobló el recibo y lo guardó dentro del cuaderno. Entonces no tenemos años. Irene localizó la antigua póliza de responsabilidad civil de Tomás Luján, el abogado que había intervenido en la insolvencia de Valcárcel. La compañía confirmó que existía una caja documental sellada asociada al expediente. No reveló su contenido, pero el inventario confirmaba la existencia de una copia completa con 17 folios, incluido el folio final de garantías. Solo una orden judicial permitiría abrirla. Mientras Irene preparaba la solicitud urgente, Clara se sentó en el suelo entre archivadores y revisó los contratos de arrendamiento. No buscaba otra confesión, buscaba tiempo. Álvaro la observó pasar páginas y pegar notas en los márgenes. Cerca del mediodía, Clara se detuvo. 3 contratos antiguos obligaban a Valcárcel a informar primero a los arrendatarios y ofrecerles prioridad antes de vender, aportar o transferir los inmuebles a otra sociedad. Si los inquilinos exigen que se respete esa prioridad,
Don Ernesto no podrá transferir los almacenes sin avisarles. Clara llamó personalmente a cada arrendatario. No prometió que ganarían. Les explicó que la operación podía alterar sus alquileres y les pidió ejercer formalmente su derecho a ser informados antes de cualquier transferencia. 2 aceptaron. El tercero pidió tiempo. A las 4, Irene presentó las notificaciones. 1 hora después, el consejo suspendió la operación prevista. Por primera vez desde que apareció en televisión, Clara vio a don Ernesto reaccionar en lugar de adelantarse. La respuesta llegó antes de anochecer. Álvaro recibió una convocatoria urgente para una reunión extraordinaria a las 8 de la mañana. En el orden del día había un único punto: conceder a don Ernesto poderes para firmar la transferencia ese mismo día. Clara leyó el correo sin cambiar de expresión. Después miró las 16 páginas, el recibo que hablaba de 17 y la solicitud judicial aún pendiente. Habían conseguido frenar la puerta. Ahora don Ernesto pensaba derribarla antes de que alguien encontrara lo que había escondido detrás. Clara extendió las 16 páginas sobre el suelo del despacho de Coslada. Afuera, los últimos camiones abandonaban la nave y el eco de sus motores hacía vibrar los cristales. En el silencio posterior, el espacio entre la página 16 y el recibo notarial parecía más visible que cualquier palabra. Álvaro dejó 2 cafés sobre una caja. Podemos esperar a que Irene consiga la orden. Clara negó con la cabeza. Si esperamos, tu padre firmará antes. Volvió a leer la nota escrita por Ramón en una copia antigua. No aceptar fecha anticipada. Estaba subrayada 2 veces. No decía qué fecha ni a qué documento se refería, pero, unida al recibo que confirmaba la existencia del folio final, señalaba con claridad dónde debía estar la condición que Ramón se había negado a aceptar. Irene llegó antes de medianoche con una providencia provisional del juzgado. La aseguradora debía entregar la caja sellada al notario a primera hora, pero el sobre no podría abrirse hasta que él verificara el original de la orden. Nadie podía asegurar que la entrega llegara antes de la votación. Entonces necesitamos que Ernesto hable, dijo Clara. Álvaro la miró. No va a admitir nada. No necesito que admita, necesito que corrija. Clara conocía esa pausa con la que don Ernesto convertía cualquier conversación en una lección. Nunca soportaba que otro explicara mal un asunto que consideraba suyo. Durante años había usado esa necesidad de control para humillar. Ahora ella pensaba usarla contra él. Tomó una hoja y redactó una interpretación incompleta del folio final desaparecido. A propósito, situó la fecha de efecto 3 meses después de la que sugería la nota de Ramón. Era una hipótesis razonable para el consejo, pero lo bastante equivocada para provocar a don Ernesto. Irene leyó el texto. Si no reacciona, mostraremos una teoría incompleta. Y si reacciona, demostrará que conoce un documento que niega haber visto. En una esquina, la radio del turno nocturno seguía encendida a bajo volumen. Clara la apagó. Necesitaba que cada frase de aquella noche tuviera un propósito y que ningún gesto naciera del cansancio. El teléfono de Álvaro vibraba sobre el alféizar. Finalmente contestó. Don Ernesto no saludó. Mañana votarás conmigo. He congelado mis derechos de voto. Retíralo. Seguirás como consejero delegado y nadie revisará tus firmas anteriores. Álvaro no respondió enseguida. Sobre la mesa tenía la declaración con la que asumía sus errores. En el bolsillo todavía guardaba la tarjeta de acceso a un despacho que había ocupado durante años. Durante unos segundos imaginó lo fácil que sería pedir tiempo, retrasar la investigación y conservar su puesto. Después miró las llaves que había recogido de la consola de Salamanca y que aún no se atrevía a devolverle. Las dejó junto al cuaderno de Ramón. Comprendió que buscar una salida intermedia significaba volver a elegir la comodidad de siempre. Álvaro miró a Clara, pero respondió sin buscar su aprobación. Precisamente por esas firmas no voy a votar. Estás sacrificando tu apellido por una mujer que ya ha preparado la separación. No. Estoy dejando de usar mi apellido para esconderme. Don Ernesto colgó. Álvaro dejó el teléfono boca abajo. Clara no le dio las gracias. Entre ellos quedaban demasiados años sin reparar, pero por primera vez
Su decisión no le exigía nada a ella. A las 2 de la madrugada, Clara envió el análisis al consejo, al auditor independiente y al notario que asistiría a la reunión. Después llamó a los 3 arrendatarios. El tercero aceptó ejercer su derecho de información al saber que la transferencia podía aprobarse esa misma mañana. Aquello impedía cerrar la operación en secreto, pero no evitaba que el consejo otorgara a don Ernesto el poder para intentarlo. Clara guardó el recibo dentro del cuaderno de Ramón. Irene se llevó las copias certificadas. Álvaro entregó al auditor el registro del servidor y una declaración asumiendo la responsabilidad por los informes firmados. Cuando empezó a clarear, Clara se lavó la cara en el pequeño lavabo del almacén. En el espejo manchado vio ojeras, una marca roja en la mejilla y el traje oscuro del día anterior. No parecía la millonaria de la televisión. Parecía una mujer cansada que había dejado de pedir permiso. Antes de salir, colocó sobre la mesa las 16 páginas y dejó un espacio vacío al final. «¿Por qué lo dejas así?», preguntó Álvaro. Clara cerró la carpeta. «Para que tu padre crea que no sabemos qué decía la última hoja y sienta la necesidad de corregirnos». A las 7:20 llegaron a Azca. En el ascensor nadie habló. Cuando las puertas se abrieron, don Ernesto esperaba al fondo del pasillo, impecable, con una carpeta nueva bajo el brazo. Miró a Clara, luego el dossier que llevaba, y sonrió como un hombre convencido de que aún controlaba la única página capaz de destruirlo. Don Ernesto entró en la sala a las 8 en punto, y dejó su carpeta frente al presidente del consejo. No saludó a Clara. Miró la silla reservada para ella como si su presencia fuera una concesión incómoda. «Estamos aquí para impedir que una disputa personal paralice activos esenciales», dijo. En la pantalla apareció la propuesta para transferir los almacenes a la nueva sociedad inmobiliaria. La votación figuraba al final del orden del día, pero don Ernesto pidió adelantarla. Clara abrió su carpeta. Sobre la primera hoja colocó la invitación de la Bolsa de Madrid. Don Ernesto la reconoció y sonrió. Hace una semana era una esposa sin experiencia. Ahora pretende dirigir al consejo porque ha salido en televisión. Clara sostuvo su mirada. Hace una semana yo ya era la misma mujer. Lo único que cambió fue que ustedes tuvieron que mirarme. El notario empezó a tomar nota. Irene entregó a cada consejero fotografías de los códigos de las máquinas, los pagos del seguro y el registro de accesos al servidor del piso de Salamanca. Don Ernesto hojeó las páginas. Nada de esto prueba una apropiación irregular. Irene colocó ante él una copia del recibo notarial. El documento original tenía 17 folios. Falta el último. Don Ernesto apenas miró el recibo. Ese supuesto folio nunca llegó a incorporarse al contrato definitivo. No existe ningún anexo válido que pueda modificar la operación. Álvaro se levantó. No defendió a Clara. Habló de sí mismo. Reconoció haber firmado informes sin verificar el origen de los equipos y explicó cómo su firma había sido utilizada para endurecer las condiciones bancarias de Valcárcel. Después dejó sobre la mesa su renuncia temporal a los derechos de voto. Su padre lo miró con una calma más fría que la ira. Cuando termine esta reunión, ya no tendrás nada que conservar. Eso dependerá de lo que uno entienda por conservar, respondió Álvaro. El presidente dio paso a Clara. Ella mostró el cuaderno de Ramón, el recibo notarial que acreditaba un total de 17 folios y el contrato incompleto. Explicó que el folio final desaparecido contenía una garantía vinculada a la pérdida de control de Valcárcel. Luego proyectó el análisis enviado aquella madrugada. Según nuestra reconstrucción, la transferencia solo podía activarse 3 meses después de la insolvencia. Don Ernesto levantó la vista. Eso es falso. La sala quedó inmóvil. ¿Qué parte?, preguntó Clara. Él cerró la carpeta con un golpe seco. La fecha. La última hoja establecía que el derecho nacía 3 meses antes, cuando Ramón dejaba de cumplir los índices financieros. El notario dejó de escribir un segundo y luego anotó cada palabra. Clara inclinó la cabeza. ¿Cómo conoce el contenido exacto de la última hoja de un documento que, hace unos minutos, ha asegurado que nunca llegó a incorporarse al contrato? Don Ernesto comprendió la trampa. Hablo de prácticas habituales. No ha hablado de una práctica habitual.
Ha corregido la fecha, ha identificado la condición financiera y ha descrito el contenido de la única hoja que falta. El presidente pidió una pausa, pero Irene no miró el teléfono, miró al notario. Este levantó un sobre lacrado que había recibido a las 7:40 de la mañana. Hasta aquel momento no había podido abrirlo, porque aún estaba verificando la firma electrónica del juzgado. La orden es válida, anunció. Rompió el sello delante del consejo y extrajo la copia certificada incorporada al protocolo notarial. El último folio apareció en la pantalla con las firmas de Ramón Valcárcel y Ernesto Montalvo, además del sello y el número de protocolo de la notaría. La fecha y la condición financiera coincidían exactamente con las palabras que don Ernesto acababa de pronunciar. Clara no sonrió. Se puso de pie y unió lo que había permanecido separado: la máquina declarada destruida, el cobro del seguro, la coincidencia del número de serie entre la base de Coslada y el inventario de Alcalá, la fecha anticipada consignada en el folio final, la vigilancia de sus documentos y el intento actual de trasladar los inmuebles antes de que interviniera el juzgado. No estamos ante un error antiguo, dijo. Estamos ante el mismo método repetido durante años: ocultar, trasladar y obligar a otros a firmar. Uno de los consejeros retiró su apoyo. Otro pidió suspender todos los poderes de don Ernesto. El presidente detuvo la votación sobre la transferencia y abrió una investigación interna inmediata. Don Ernesto miró a Álvaro. «Esto lo has provocado tú». Clara respondió antes. «No, lo provocó usted cuando creyó que podía hacer desaparecer la última hoja y seguir siendo el único que recordara lo que decía». El Consejo aprobó su suspensión provisional y remitió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Álvaro presentó su dimisión como consejero delegado. Cuando la sala quedó casi vacía, Clara sacó del bolso el expediente de separación y lo dejó sobre la mesa. «Tu padre ha perdido el control», dijo, «pero eso no significa que tú hayas recuperado el mío». Álvaro miró el sobre sin tocarlo. Por primera vez aquella mañana, no había ningún documento que pudiera decirles qué ocurriría después. Meses después, el nombre de Valcárcel volvió a la entrada del almacén de Coslada. Clara llegó temprano para ver cómo los operarios fijaban las letras sobre la fachada. No hubo música ni fotógrafos, solo el sonido del taladro, el olor del café recién hecho y Mateo limpiándose las manos en el pantalón antes de entregarle una carpeta. Dentro estaban las antiguas deudas con los trabajadores y pequeños proveedores. Una a una llevaban ahora el sello pagado. Clara pasó el dedo por la última página. Luego cerró la carpeta y la dejó junto al cuaderno negro de Ramón. Había recuperado la empresa, pero también algo más difícil: el derecho a decidir sin pedir permiso. Don Ernesto fue apartado de todos sus cargos. El primer lunes después de la suspensión, su tarjeta dejó de abrir las puertas de Azca. Un empleado de seguridad que antes se levantaba para saludarlo, tuvo que pedirle que esperara en recepción. Mientras tanto, retiraban del despacho presidencial la placa con su nombre. Ernesto llamó a dos socios que durante años respondían antes del segundo tono. Ambos dejaron que la llamada terminara en el buzón de voz. Sus cuentas quedaron bloqueadas cautelarmente. Varias operaciones fueron anuladas y su influencia quedó reducida a los expedientes que ahora investigaba la Fiscalía. Álvaro no volvió a la dirección del grupo. Entregó su dimisión definitiva, renunció por escrito a cualquier derecho sobre los bienes de Valcárcel y empezó a trabajar como asesor independiente. Clara se mudó a un piso más pequeño en Chamberí. La primera noche cenó sola en la cocina, con una ventana abierta y las llaves sobre la mesa. No sintió tristeza, sintió silencio, pero esta vez era suyo. 3 meses después, llamó a Álvaro y le propuso un café cerca de la plaza de Olavide. Llevaba en el bolso el expediente de separación. «Un café no significa que te haya perdonado», dijo. «Lo sé, ni que vayamos a volver. También lo sé». Clara empezó a contarle la primera vez que Ramón la llevó al almacén. Álvaro dejó el teléfono boca abajo y escuchó. Fuera, Madrid seguía avanzando. Dentro, Clara sostenía la taza con ambas manos, sin prisa. Por primera vez,
Nadie decidía por ella cómo debía terminar su historia. Hay traiciones que no empiezan con una mentira, sino con años de indiferencia. Álvaro no dejó de ver a Clara en un solo día. Dejó de verla cada vez que no preguntó, que firmó sin leer y que creyó que el silencio significaba que todo estaba bien. La historia de Clara recuerda que la dignidad no siempre se recupera con una gran victoria. A veces comienza al revisar una página, proteger el salario de otra persona, devolver unas llaves o decir no, cuando aceptar sería más fácil. Confiar no significa cerrar los ojos. Amar tampoco obliga a soportar que otros decidan nuestro valor. La verdadera lealtad exige atención, responsabilidad y el valor de reconocer el daño causado. Clara obtuvo justicia, porque no permitió que el dolor la convirtiera en alguien parecido a quienes la traicionaron. No necesitó humillar a don Ernesto, ni castigar a Álvaro para demostrar quién era. Recuperó su nombre, protegió a